Y ustedes son testigos, solemos ocuparnos de la situación económica mundial desde el punto de vista numérico, cuánto suben o bajan las cosas, cuál es la inflación, y son datos y datos y datos. Pero hay una perspectiva geopolítica que tiene que ver con las decisiones de los gobiernos, que tiene que ver con la situación alimentaria del mundo. Un último informe de la FAO habla de 200 millones de personas que están en una debilidad alimentaria muy sustantiva, y todo esto... Inseguridad alimentaria, le llama la FAO. Ese es el término técnico, que realmente nos hace pensar cuánto tienen que ver las decisiones de los gobiernos en esta situación, o cuánto tiene que ver la guerra, o cuánto ya es estructural y viene desde antes y creciendo. Para ampliar sobre esta nueva perspectiva, o sobre esta perspectiva que pocas veces solemos abordar, recibimos a Mauricio. ¿Cómo estás? ¿Cómo andan? Mauricio. ¿Cómo les va? Bien. Muy bien. Bueno, inseguridad alimentaria, decías, Gabriela. La inseguridad alimentaria, para empezar con una definición, es cuando las personas no pueden llenar sus necesidades básicas y necesitan, para poder hacerlo, ayuda de los gobiernos, de los estados, de las ONGs, y en esa situación se encuentra buena parte de la humanidad. El informe 200 millones, ¿no? 193 millones es lo que censó la FAO. Eso quiere decir 40 millones, eso el año pasado, en el año 2021, 40 millones más que en la medida que tenían entre 2020 y 2021. Es una cifra muy importante, muy trágica, muy dramática, por supuesto, ¿no? Ahí estamos viendo algunas imágenes de esas que lamentablemente estamos acostumbrados a ver en el mundo. Y vos hablabas, Gaby, de la guerra, del impacto que puede llegar a tener la guerra. Y es verdad, si nosotros nos ponemos a pensar que Ucrania y Rusia son dos de los principales productores de cereales del mundo, y que los cereales son la base de la alimentación de millones de personas que viven en países muy pobres y muy dependientes de lo que compran, y con muy pocas posibilidades, no solo de producir, sino de aumentar la cantidad de dinero que pagan por esos cereales, entonces podemos entender la magnitud del problema. Además, se produce una situación con esta cuestión de la guerra, que es que de alguna manera se profundiza una situación que venía antes, una degradación de las condiciones de vida de muchas personas en términos alimentarios, porque precisamente hay menos producción en zonas que ya están, de alguna manera, que ya son tradicionales proveedoras de esos países que lo necesitan, ¿no? De todas maneras, hay que decir que este informe que vos mencionabas de la FAO señala que hay países que se repiten una y otra vez. Hay 39 países, dice la FAO y el Programa Mundial de Alimentación de Naciones Unidas, que están permanentemente en la misma situación. Con guerra o sin guerra. Esto viene desde hace años, décadas. Y por supuesto, vos decías, vamos a ver esto de una perspectiva diferente. Sí, vamos a hablar de muchas cosas en este espacio, que hoy va a ser un poco distinto tal vez a lo que hacemos habitualmente, que abordamos un tema. Hay muchos temas que contribuyen a una situación que abordamos por el lado alimentario, pero que tiene que ver con todo el panorama económico mundial. Claro, la guerra ayuda a complicar más el panorama global y de esos países que me decías que se repiten, ¿no? ¿Y soluciones se ven para esto de esta situación? No sé si es hambruna, no es un término capaz que técnico, ¿no? Pero es lo que es muy gráfico. Sí, es de la forma en la que nosotros lo entendemos más rápidamente, ¿no? Soluciones, hay algunos casos interesantes, Leo. Por ejemplo, el caso de México, donde el gobierno de Andrés Manuel López Obrador decidió... México es un gran productor de alimentos, pero a su vez tiene una población muy numerosa que depende de la producción de cereales, porque es la base de la alimentación de los mexicanos. Y el gobierno de López Obrador, por ejemplo, desarrolló un programa, y lo cuento porque es bastante paradigmático, un programa en donde le va a proveer a los productores de alimentos, que es algo que están recomendando los especialistas, proveerles insumos, fertilizantes, mayor acceso a semillas, para tratar de aumentar la producción, los volúmenes de producción, y de alguna manera reducir la vulnerabilidad de esas poblaciones que dependen del alimento que producen o que compran, en una situación de inestabilidad creciente que ha llevado los precios de los alimentos, y en particular los granos, por las nubes. Bueno, hablábamos también de factores geopolíticos. Estamos hablando de factores geopolíticos. Ahora, uno a veces se pregunta
cuánto tienen que ver las decisiones individuales de los gobiernos en torno a medidas económicas que afectan directamente a su población. Muchas veces vemos países que son muy ricos y que tienen un porcentaje de población prácticamente en la indigencia, porcentaje importante. Algunas decisiones, como por ejemplo un gran confinamiento en China, ¿qué podría implicar, Mauricio? Bueno, está implicando en este momento, ¿no? Prácticamente la totalidad de la población de Shanghái, que son 26 millones de personas, está obligada a confinarse. De hecho, parte de la población china contagiada está obligada a permanecer en centros de atención médica sin posibilidades de salir. Y lógicamente, si nosotros pensamos en China como la gran usina del mundo, como la gran fábrica del mundo, un país que produce bienes intermedios, que son aquellos que se utilizan para producir otros bienes, o que provee al resto del mundo de un montón de materiales que son necesarios para otro tipo de producciones, en este mundo globalizado en el que vivimos, pues evidentemente nos podemos imaginar que lo que se genera es un gran... Hoy de mañana en Justos y Pecadores usábamos la palabra trancazo, y a mí me gustó para traerla porque lo que se produce efectivamente es una gran perturbación en lo que son las cadenas de producción, que ya venían afectadas desde la pandemia, más allá de las imágenes que podamos ver de las ciudades chinas desiertas y más allá de que hoy se conoció que tal vez se flexibilice este confinamiento en Shanghái porque están bajando afortunadamente los contagios, la realidad es que el parate, no solo de producción, sino de consumo en China, de consumo de algunos productos, particularmente el caso de consumo energético, consumo de petróleo, ha golpeado la economía y es un factor de perturbación importantísimo en este momento. Y Xi Jinping va a seguir ahí al frente. Bueno, vamos a ver qué pasa con Xi Jinping. Este año es en el Congreso número 20 del Partido Comunista Chino, cuando todo el mundo piensa que este hombre, que es uno de los más poderosos del mundo, lo estamos viendo ahí en pantalla, Xi Jinping, que desde 2013 es el presidente de China, continúa en el poder. Lo cierto es que las medidas que adoptó su gobierno son muy impopulares. Ha habido incluso caceroleos en Shanghái, que es una cosa bastante poco común. Sí, recordad que no es un país democrático, ¿no? No, además, obviamente, es un país donde el Partido Comunista Chino es amo y señor, entonces los confinamientos tal vez son más fáciles de estructurar, pero y lo no popular es más fácil de conjurar, ¿verdad? Las protestas a las que de repente estamos acostumbrados en las naciones abiertas y democráticas. Este hombre, que es uno de los más poderosos del mundo, debería ser refrendado en el poder, eso es lo que se espera, pero habrá que ver qué pasa. La producción industrial está cayendo en China, el consumo está cayendo en China y la situación económica, por otras razones como una crisis inmobiliaria que está en desarrollo, también se están complicando. Habrá que ver si eso pesa o no pesa en la decisión que tomen las élites del Partido Comunista Chino. Bueno, hablamos de inflación generalizada en el mundo y a todo esto se da paralelamente que los bancos centrales de la mayoría de los países están subiendo las tasas de interés. Se está temiendo, según algunos analistas, se está temiendo un posible enfriamiento de la economía, fundamentalmente de algunas potencias como Estados Unidos, por Uruguay ejemplo, también ¿no? subió la tasa de interés. Sí, hay muchos países que están subiendo las tasas de interés como una forma de tratar de frenar un poco la inflación. Es un mecanismo que, para explicarlo rápidamente, baja un poco los niveles de consumo, encarece el crédito, baja un poco los niveles de consumo y de inversión y de esa manera se trata de que los precios de alguna manera se mantengan lo más estables posible o incluso que bajen, ¿no? Vos hablabas de Estados Unidos, que es un país que no está acostumbrado a la inflación. Los norteamericanos están acostumbrados a niveles de inflación muy bajos. De hecho, el objetivo de la Reserva Federal norteamericana es de 2% de inflación anual, algo que para nosotros sería, tenemos que remontarnos bastante tiempo para llegar a niveles más o menos parecidos, pero no iguales. Y claro, de 2% al 8,3% que se conoció esta semana, hay una diferencia muy importante que, por supuesto, está pegando políticamente al presidente Joe Biden, pero además que está afectando mucho el bolsillo de los norteamericanos, que están, en algunos casos, empezando a medir un poco, se está empezando a dar las primeras señales de que el consumo está, en algunos rubros, flaqueando, que están cuidándose. Un poco lo que nosotros estamos acostumbrados a hacer porque tenemos inflación como un fenómeno bastante endémico. En Estados Unidos no lo es
Y en particular, ahí estamos viendo imágenes de tránsito en Estados Unidos, ¿no? De las carreteras. En particular subió muchísimo el precio de esto, de la gasolina, de la nafta, que está en niveles récord. Se decía siempre que en Estados Unidos, cuando la nafta pasa de $4 el galón, que es casi $1 el litro, podía haber algún tipo de crisis. Bueno, ahora está en 4.40, 4.50, 4.60. Para nosotros sería barato. Sí, claro. Pero Estados Unidos es el principal productor de petróleo del mundo y el petróleo, vamos a decir que en comparación con otros países, abunda y es un factor clave de las economías familiares, ¿no? Lo es para nosotros, que de repente consumimos bastante menos per cápita, lo es mucho más en un país que depende ampliamente del tránsito. Y bueno, eso está generando una situación bastante complicada para el presidente Joe Biden, que está con niveles de popularidad cada vez más descendentes, en 41%, no se mueve de ahí este hombre, que le queda la mitad del mandato a Biden, y este año hay elecciones de medio término en noviembre, y cuando vos hablás de los factores geopolíticos, imagínate lo que puede llegar a pasar si los republicanos, debido a esta situación de inflación, debido a la erosión que la inflación provoca en el capital político de cualquier gobierno, terminan arrasando en esas elecciones y este hombre termina con una segunda mitad de gobierno muy complicada, sin poder pasar sus decisiones a través del Congreso, que tiene un poder muy importante en Estados Unidos. ¿Qué pasará con esa segunda parte del gobierno de Joe Biden? Mauricio, y para terminar, ¿qué pasa con Uruguay en este contexto? Bueno, nosotros somos un país productor de alimentos, entonces uno debería pensar que en algunos aspectos estamos un poco cubiertos y que hay un ingreso mayor de divisas por ese lado, pero también somos consumidores de algunos productos que están subiendo mucho. Lo hemos comentado ya anteriormente, como el caso del petróleo es bastante evidente, bastante patente para todos. Pero yo prefiero verlo desde el lado optimista, Leo. Cuando pasan estas situaciones de crisis, se empiezan a generar oportunidades. Por ejemplo, la capacidad de leer aquellos puntos en donde cambian las tendencias de consumo. Y muchas empresas uruguayas lo están haciendo y se están intentando de alguna manera enfocar en encontrar aquellos nichos en donde poder trabajar, en donde poder brindar servicios desde Uruguay. Nosotros podemos visualizar mercados que tal vez van a estar precisando productos que no van a provenir ya de Rusia y en algún caso nosotros tal vez vamos a poder meternos por ahí. Entonces, miremoslo tal vez más como una oportunidad para nosotros, obviamente estando atentos a todo lo que va pasando, eso es lo que tratamos de hacer aquí desde el noticiero, pero como una oportunidad para que nosotros veamos como país a ver dónde nos podemos meter. Pues a ver dónde ponemos el cornebif. Somos chiquitos pero inteligentes. ¿No? Claro, si nos remontamos a la Segunda Guerra. Bueno, gracias. Muchísimas gracias, Mauricio. Mientras hablaba, estaba repasando los viajes del presidente de la República. Ahora, hoy se fue para Paraguay, pero el próximo viaje es a Estados Unidos, a la Cumbre de las Américas, y se está negociando un encuentro entre el presidente Lacalle y Joe Biden. Y el próximo viaje, el otro viaje del presidente, es a Inglaterra. Allí ya está agendada una reunión con el primer ministro, con Boris Johnson, ¿no? Que tiene algo que ver con dónde Uruguay se ubica en este contexto, lo que decía Mauricio. Muchísimas gracias.